Bueno, en primer lugar, agradecer a todos y a todas que hayáis asistido a esta rueda de prensa. El objetivo de la rueda de prensa es explicar un poco la propuesta que realiza EH Bildu respecto a las tarifas del 2019, a las tarifas del transporte público y cuál es la situación en la que nos encontramos. Este jueves hay una asamblea de la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa para acordar las tarifas del 2019. Lo hace después de que la anterior convocatoria no consiguiera el quórum suficiente, debido a que solamente acudieron los miembros del Partido Socialista que tienen representación en la Autoridad del Transporte. Ante esta situación de minoría, el Partido Socialista tiene la necesidad y la obligación de llegar a un acuerdo. La lógica nos dice que este acuerdo el Partido Socialista debería llegar con el PNV, ya que están en el Gobierno, tanto el Ayuntamiento de Donosti como la Diputación Foral y el Gobierno vasco. Pero la ausencia de los representantes del PNV en la Autoridad del Transporte nos hace ver que hay un desacuerdo, de alguna forma, entre el Partido Socialista y el PNV, al menos con lo que se refiere a las tarifas del transporte en Guipúzcoa. Hay una segunda opción. Esta segunda opción sería acordar con EH Bildu estas tarifas y en estos momentos EH Bildu cuenta con la representación suficiente como para poder llegar a este acuerdo. Se pueden contar el Partido Socialista y EH Bildu podrían llegar a un acuerdo y nosotros lo que queremos de alguna forma es ratificar la voluntad expresa de EH Bildu para llegar a un acuerdo y tener nuevas tarifas más beneficiosas para los y las usuarias del transporte público en Guipúzcoa. EH Bildu propone que los viajes a partir del 51 viaje al mes sean gratuitos, lo que generaría es un efecto de tarifa plana. Es algo que la Diputación prometió a principios de legislatura, y los transbordos entre operadores también sean gratuitos. Hoy en día el transbordo se paga el 25% del viaje más barato. Estas dos medidas, sin duda, beneficiarían a aquellas usuarias y usuarios del transporte público. La Diputación, y más concretamente Marisol Garmendia, realizó una rueda de prensa realizando un llamamiento público el 4 de febrero para llegar a un acuerdo al conjunto de los miembros de la Autoridad del Transporte. Un llamamiento que realizó que simplemente tiene un efecto propagandístico, porque la triste realidad es que no se ha puesto en contacto con los miembros de la Autoridad del Transporte para llevar a cabo este acuerdo, al menos no con los representantes de EH Bildu. Los ayuntamientos de Errentería y de Hernani la semana pasada mandaron una carta a la diputada foral en calidad de presidenta también de la Autoridad del Transporte, en la que le mostraban su disposición al diálogo y a llegar a acuerdos con respecto a las tarifas del 2019. A día de hoy seguimos a la espera de una respuesta. Vemos que estos llamamientos públicos no se concretan en nada en concreto, y lo cual nos parece extremadamente preocupante. En cuanto a la propuesta de la Diputación Foral, nos parece un paso adelante, pero no el paso que de alguna forma el conjunto de los y las guipuzcoanas estamos esperando en la transformación y las mejoras de las tarifas del transporte público. Queremos incidir en que la voluntad de EH Bildu es la apuesta por el diálogo, y este diálogo y este acuerdo quiere ser sincero, y esperamos que la diputada tenga bien responder esta oferta y abrirse a negociar las tarifas con EH Bildu.